Hola amigos, bienvenidos a esta segunda edición con Nicole Rodríguez en la semana. Grabamos los lunes, grabamos los miércoles para que ustedes la vean en su gloria y esplendor. Los No, martes, no los estamos en jueves. gloria ni esplendor, pero estamos, digamos, estamos presentes. Sí, yo trato de ser polite. Yo Bueno, sé, yo sé. entonces, estimados amigos, quiero recordarles que este programa, el programa de semana como es, lo auspicia, aquí se me anduvo perdiendo el asunto, sí, lo auspicia el método EVE, que es para que usted elimine la barriga que le cuelga ya hasta los tobillos, no, hasta los tobillos porque está al revés, hasta las rodillas, para que elimine la celulitis, las estrías y un montón de otras cosas feas que no se eliminan ni con deporte ni con dietas, mucho menos cortando el trago. No cometa esa barbaridad. Se elimina con métodos especiales que se trajeron de Corea del Sur y que se imparten en tres locales: Vitacura, acá en la región metropolitana, Concón en la quinta región y en el sur en Los Ángeles, hermosa ciudad. En esos tres locales usted va a encontrar el método para eliminar aquellas cosas que quiere eliminar. Yo le sugiero que entre al sitio de ellos, métodoeve.cl, y vea los detalles. Continúo con Ángel Hey, un corredor inmobiliario muy eficiente, capaz de vender o arrendar la propiedad que ponen en sus manos antes que otros por los métodos que utiliza, porque recibe pocos encargos, no acepta muchos, se concentran poco, esa es la cuestión, y trabajan de lunes a domingo corrido, lunes a domingo corrido, todo el día. Como nosotros aquí, pero yo por lo menos estoy sentado, ellos andan para allá y para acá. Y Remodeling Amigos es una empresa de remodelas, a ver, tiene especialistas en muchos temas que tienen que ver con arreglar su casa, su departamento. Pintores profesionales, especialistas en parquet para cambiarlos o arreglarlos, mueblistas especialistas en muebles de cocina, que son los más complicados de todo por las cañerías de todo, gas, agua, la electricidad, etcétera. Y arquitectos para obras mayores. Todas esas cosas, una u otra, las que usted necesite, no necesita contratarlos para todo el paquete completo. Lo que usted necesite, ahí van a estar ellos, una empresa que está, que permanece y que responde. Dicho lo cual, pasamos al programa propiamente tal con Nicole, que lo vamos a empezar. No sé exactamente si vale la pena empezarlo con esto o no, porque es un tema que hemos tocado muchas veces, pero a cada momento aparecen nuevos eventos o avatares de lo mismo, y es la enorme desunión que reina en la política chilena y en este caso en la oposición. Ayer me enteré, o sea, me enteré hoy día, que Ah, la senadora, no tenía idea que era senadora, casi me caí de la silla, la senadora Chicardini, a la cual todos conocemos en gloria y majestad, anunció que va a votar en contra de la ley de reconstrucción, a la cual tituló, por supuesto, con este ingenio que tiene la izquierda para examinar las cosas, como una ley para favorecer a los súper ricos. Entonces, acusó además a la presidenta de su partido, el Partido Socialista, de estar negociando a escondidas con Quirós, junto con otro señor, Juan Luis Castro, creo. Y ella considera que esto es un engaño, que esto es una manipulación, que esto es algo inaceptable, y ya anunció a la nación y a la galaxia que ella, el genio resplandeciente Chicardini, de tan maravillosos antecedentes, va a votar contra la ley de reconstrucción. Y este es un evento más de la enorme desintegración de la izquierda chilena, que además, otro hecho puntual, se retiraron indignados de la mesa donde estaban discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente por un punto que presentó el gobierno. No les gustó e hicieron la del picado, la del que patea el tablero, el niñito que se va con la pelota. Se fueron de la mesa, se levantaron, indignados. Eso es una actitud, creo yo, Nicole, de perdedores y de desunidos, ¿no es así? no sé si esa mesa debió haberse conformado, ya que desde que Paulina Núñez, la presidenta del Senado, levantó esta idea, ya el ministro Quirós fue, pero sabiendo el tiempo Lo que que iba a iba. perder en el fondo, ¿no? Y Paulina Núñez, yo creo que se siente conforme con lo que hizo, por el Seguramente. diálogo, por intentar el consenso. Otro genio resplandeciente. Ahora, del punto de vista de la izquierda, claro, en ese sentido quizás, pero son puros símbolos y son puras,
imágenes, al final no es nada concreto. Pero del punto de vista del resultado de esa mesa, quizás tiene un punto ahí Paulina Núñez, porque lo único que reflejó esa mesa es que no hay con quién conversar en la oposición. Volvió a reflejar una vez más que esa política de diálogo y no de diálogo, de consenso se terminó, es parte del pasado y no se puede. Esa mesa duró, algunos medios pusieron 6 días, no, duró como 3 días la mesa en lo concreto, porque esa mesa la estaba impulsando no solamente la presidenta del Senado, sino que fue la presidenta del Senado con Paulina Bodanovich del Partido Socialista. Y resulta que aquí vienen varios problemas. Ya se habían conformado varios instancias de unión de la izquierda, pero eran parciales. Por ejemplo, el documento que pudo consensuar, que no era un documento con propuesta, era un documento con reclamos, con críticas, de Yasna Proboste, que está en el Senado, que había incluido algunas firmas del Partido Comunista. Hubo otra instancia de coordinación y después llegamos a esta instancia de coordinación en la cual la mesa simplemente no sirvió para nada, se desintegró y evidenció una vez más que, uno, la izquierda está desunida, pero además evidenció los problemas que tienen al interior los partidos políticos, principalmente el Partido Socialista, porque el Frente Amplio en esto ha estado más bien consensuado, el Partido Comunista también, tienen claro que no van a aprobar nada y que van a ir al Tribunal Constitucional. En el caso del Partido Socialista, quizás siendo muy bondadosa, hubo un intento de posicionarse como lo que se llama en Chile en la prensa el socialismo democrático, tratando de sentarse en esta mesa. Y no le funcionó a Paulina Bodanovich porque hay un lote en el Partido Socialista que tiene una fuerza que lo inspira hacia la izquierda. Y ahí está Manu Cheri, Chicardini y varios otros que en el fondo se ven tentados a estar más afinados con esa izquierda extrema. Entonces, quizá la novedad de todo esto tiene que ver con esta división del Partido Socialista en el cual no hay disciplina y no hay interlocutor válido porque la misma Paulina Bodanovich ya no sirve para intermediar como la representante del Partido Socialista, que técnicamente debiera ser el partido más importante de la izquierda. Entonces, mira la situación que tenemos. El Frente Amplio ya dijo que iba a ir al Tribunal Constitucional junto con el Partido Comunista. No hay nada que ofrecer, acá vamos a ir al Tribunal Constitucional. El Partido Socialista se divide y dicen vamos a ir al Tribunal Constitucional. Ojo, no solo Manucheri y Chicardini, que ya es como esta dupla Abbott y chistosa. Costello. Sí, es una Eh, performativa. una El dupla tema es cómica que, como Laurel y Hardy, Abbott y claro, Costello. pero tienen poder, tienen voto, Sí, claro, ese arrastran es el lote en el problema. Partido Socialista, en fin. Mm. Bueno, no solamente ellos, se paró de la mesa también el Juan Luis Castro, el senador Juan Luis Castro, que en otros momentos políticos de Chile era una persona, llamémoslo así como lo llaman, a mí me carga estas etiquetas, pero lo voy a decir así para que lo entiendan. Era catalogado como dialogante, una cosa así. Bueno, ya no. Entonces, el panorama que tenemos es que la izquierda, de repente salen ciertas personas intentando llevar a esa izquierda a una especie de socialismo democrático y eso ya no hay. Agua en la piscina para allá. El, Ok. el Frente Amplio, acuérdense que dijo que ellos miraban a China, el Partido Comunista mira a Cuba y el Partido Socialista mira al Frente Amplio y al Partido Comunista pensando, no vaya a ser que nos quedemos abajo de la mesa. Y el PPD, con nueva directiva y todo, desde la bancada de diputados ya dijo que iba al TC. No hay nada más que conversar. Ya, Fernando, después voy a algunos detalles. Bueno, aquí hay una situación que yo creo que es la siguiente. Un sector de la izquierda, encabezado por el Partido Comunista y los tontones del Frente Amplio que los siguen, porque son el carro de cola del Partido Comunista, de frentones están por la revolución a todo chancho y creen en todas las tonterías que siempre han creído, en el hombre nuevo, en el socialismo. No importa que todo eso se haya derrumbado ante sus ojos, que eso esté comprobadamente que no funciona, que esa cosa no vuela, que esa cosa no ni siquiera se arrastra, da lo mismo. Y luego están los que tienen una postura distinta,
pero no se atreven. Entonces tenemos los que no quieren dialogar y los que no se atreven a dialogar. Y no se atreven a dialogar porque esa fuerza radical de izquierda los amenaza, en forma directa o indirecta. Si tú eres un socialista como el dialogante que tú mencionaste, y crees Ex tú, por diálogas. ejemplo, que el proyecto de reconstrucción es necesario y que todo lo que se dice sobre que esta es una ley para los súper ricos es una imbecilidad digna de la Chicardini, de Manucheri y los demás, no se va a atrever a hacer nada al respecto porque va a ser exiliado en todos los sentidos porque él forma parte de una comunidad. La izquierda es una tribu, una comunidad por mucho que se peleen entre sí, sus amigos, sus cónyuges, sus vidas profesionales, sus contextos donde se mueven, los lugares a donde van, todo eso pertenece a un cierto mundo. Van hasta los mismos comederos y a los mismos prostíbulos probablemente. Entonces, es un exilio que puede incluso traducirse en ataques, en funas, en ataques por las redes, en ataques físicos incluso. Hay un temor. Entonces, han logrado imponerse como siempre ocurre en política con los extremistas. Los extremistas son los más decididos, los más brutos, los más violentos, y por la misma razón siempre se imponen a los moderados, que son tibios, que son más bien cobardones, que son razonables, pero por lo mismo no están preparados para la guerra. Entonces se vio en la Revolución Francesa cuando los jacobinos hicieron lo que quisieron y terminaron cortándole la cabeza a los moderados, a todos ellos. Aquí pasa lo mismo, no les pueden cortar la cabeza, no hay una guillotina, pero hay una guillotina virtual en muchos sentidos. Entonces, por eso que tú ves a gente del PPD, el PPD que es un partido que tiene, el que tiene menos anclaje ideológico de todo, no tiene ninguno. Y sin No hay embargo ninguno. van a ir al Tribunal Constitucional porque ahí va a ir el Partido Comunista. Y no se atreven a ser distintos. Además consideran que no tienen otra cosa, no tienen una opción para ser distintos. Yo creo que la tenían en algún momento. Yo creo que podían hacer un esfuerzo no para volver a la época de la concertación, sino que para reinventar, recrear con los tiempos, de acuerdo a las circunstancias actuales, alguna mirada, digamos, más de centro, de realmente fabricar eso que mencionan pero que no existe, que es el socialismo democrático. Podían haberlo hecho con un esfuerzo ideológico y sobre todo con valor y con coraje que no tienen. Están acobardados por los extremos. Los extremistas siempre se imponen a los moderados. Es una ley histórica y política. Entonces, la desunión aparece en cosas menores, pero llegado el momento en los que hubo, las cosas importantes las hacen en patota y van a ir todos al Tribunal Constitucional. Por mucho que peleen entre tanto, por detalles tácticos, que debimos haber ido juntos, que debieron habernos dicho, cosas como esa. Esa es la situación con la izquierda. Y además en el ámbito de las ideas, cuando no las hay, prima la actitud, prima la violencia. El problema de la izquierda hoy, ¿por qué está funcionando o por qué se está imponiendo esta situación de ni siquiera me siento a la mesa? Porque Chicardini además denunció, mira, como si fuera secreto, Ella, ella que denunciando. Bodanovic, sí, sí, me gustaría saber qué pasa por allá. Bueno, denunció que Chicardini estaba negociando como si fuera un delito en una mesa que todo el mundo conoce públicamente, si no se juntó a la 1 de la mañana en un departamento privado. Entonces, ¿por qué también está en la izquierda primando o imponiéndose esa idea de ir en contra de todo o arrasar con todo o decirle que todo a no? Porque no tienen ideas, pues. Cuando se sienta Bodanovich a negociar, es más bien de forma. Pero Bodanovich y otros que se sentaron ahí en esa mesa no están proponiendo nada, están tratando de impedir algunas cosas en el proyecto, pero no están proponiendo nada, no tienen un proyecto para que Chile salga del decrecimiento económico y del desempleo. Tienen las mismas ideas que nos llevaron a la situación actual de cero crecimiento económico y desempleo y de mayor pobreza. No hay cambio de idea. Entonces, como no hay idea, se impone este grupo, Chicardini, Se imponen los Manucheri, matones. se ponen los matones porque no hay nada que contrarreste eso. ¿Qué va a contrarrestar eso? No, Así seamos es. buenos. Ese es también ese vacío de idea, ese vacío programático, produce que la violencia sea la única, la violencia desde el punto de vista de la forma, no estoy hablando que salieron como en octubre del año 2019, pero decir no a todo, de Bueno, no hacer, esto, dime. no, perdona, esto es como en una discusión entre dos personas. Aquel que no tiene argumentos
es el que empieza a levantar la voz y finalmente le pega un botellazo al Claro. adversario. No tienen idea, las ideas que tenían, si es que las tenían, porque yo creo que nunca las asimilaron realmente. Dudo que haya un socialista en Chile que haya estudiado a fondo la teoría, las teorías de Marx desde los primeros escritos juveniles hasta lo que hizo al final. Pero en fin, estaba ahí por lo menos, estaban los libros en un estante. Todo eso se derrumbó, no solamente no tienen idea, sino que las pobres y fantasmales ideas que tenían entraron en quiebra. No es que hayan desaparecido, que se les olvidó, entraron en quiebra en el mundo real. Entonces, ¿qué pasa con una religión cuyos padres fundadores se demuestra que nunca existieron o que eran, digamos, ladrones de camino, por así decirlo? Imagínate, ¿qué sería del cristianismo si se revela que nunca existió Jesucristo? ¿Qué sería del Islam si se demostrara que Mahoma tampoco existió, que era un ladrón de camino, era un conductor de camello, nada más? Se derrumba todo, pues. Y cuando se derrumba todo se produce confusión. Y cuando se produce confusión, algunos se acobardan y otros se enrabian. Y ahí los tenemos, como tú dices, haciendo nada salvo obstruir. Y cuando dicen, aquí tenemos unas proposiciones, uno las estudia un poco, como hice el otro día, son evidentemente mecanismos para destruir las proposiciones del gobierno, como eso de que en el campo ambiental basta que una persona levante el dedo para que todo se paralice. Con eso se Te- paraliza todo. O Tengo sea, harta información de eso. una sociedad no podría funcionar con ese esquema, pues. Y Nada. nada, pero aquí es donde está en déficit el gobierno. Este es el gobierno y la derecha. Este es el momento, con este vacío que estamos explicando. Mire, la política tiene que funcionar lo mismo, igual que una estrategia de partido de fútbol. Cuando usted pone más defensa, cuando usted pone más delantero, va ganando 2-0, no es lo mismo que ir perdiendo, ¿no es cierto? Bueno, la derecha no entiende que hay tal vacío de ideas en la izquierda que este es el momento no de decir vamos a gestionar bien un gobierno, vamos a ser más rápidos que los otros. Eso, perdonen la expresión, no calienta a nadie. Este es el momento para explicarle, para explicarle al país, si es que así No, lo creen, que el proyecto de ley de reconstrucción es el modelo de desarrollo que deben seguir los países o que debe seguir Chile para salir del estado catastrófico económico que estamos. Entonces, no es, entonces vamos a la mesa, como hizo Paulina Núñez, que yo creo que se siente que hizo lo correcto, porque le escuché la entrevista, porque además no entiendo mucho de economía, porque hablaba, vamos a hablar de compensación, antes de ayer, antes que se desarmara su mesa. Ahora vamos a hablar de compensaciones. ¿Cómo compensaciones? Si lo que no es un tema de ¿de dó- compensaciones. Bueno, pero en de este dónde, vacío, ¿m? de dónde salió Paulina Núñez? ¿Qué es? ¿Cuál es su acreditación académica? ¿Qué diablo es Paulina Núñez? ¿Por qué llegó a Bueno, ser presidenta? es de ¿Qué- Renovación Nacional y tiene un buen grupo que la apoya, pero el punto es que tiene otras historias, pero da lo mismo. El punto es que más allá de ella circunstancialmente es la presidenta del Senado, después no va a ser, pero es senadora, tiene votos, tiene poder. El punto es que cuando tú ves que la derecha, parlamentarios, pierden tiempo, no porque uno quiera que sea así, pierden tiempo llamando a los consensos y al diálogo, lo que están haciendo es perder el tiempo de Así es. instalar ideas. Hay momentos en que no es momento de dar la batalla ideológica, ni de ideas, ni de modelo, porque no cuentan con mayoría, no cuentan con el espacio, porque así como durante más de, voy a calcular desde el 2000, de más de 20 años se instaló de que lo políticamente correcto era el programa del PNUD que instaló Michelle Bachelet en Chile, los impuestos, los certificados verdes, meterle más normas a las empresas del bienestar, de la buena salud, de que hay que trabajar riéndose con simpatía y eso implica otra norma y otro gasto para la empresa. Bueno, todo eso hubo espacio, no había espacio para plantear lo contrario porque venía con mucha fuerza. Venía como un Bueno, mira, huracán y no había una propuesta que le pudiera hacer el peso. Ok, llamen a los consensos ahí, llamen al diálogo. Hoy no, hoy tienen el espacio. Si quieren ganar el ámbito de la idea, hoy es el momento. Entonces, sí, están pero negociando esta ley de reconstrucción que para varios dicen, oye, es moderada, ¿eh? Ojo, que no tiene nada de radical, es bastante moderada. No importa, ok, era lo que se podía hacer. Aprovechen de instalar las ideas,
de pero cuáles por Dios. son el modelo de desarrollo que se puede y no llamen a consensos, pues. Pero, ¿cómo tú vas a instalar ideas si no las tienes? No, pero la derecha toda la... No, si la derecha no tiene Ah, idea. ya. Eso, Bueno, pero a es que hay eso gente, no me refiero a algunos. ti. Ah, ya. ¿Cuáles son las ideas de la derecha? A ver, ¿te imaginas a Iván Moreira como un gran teórico de los pensamientos? ¿Lo imaginas como el Karl Popper chileno? ¿O a la No, porque hace señorita Núñez? bicicleta, O, o- se a lo mejor sabe desconcentra. harto de bicicletas estáticas. ¿O Sí. la Paulina Núñez? ¿Qué saben? ¿Quién ha estudiado? ¿Cuáles son los principios filosóficos y económicos que tienen como para poder salir a instalarlo o a predicarlo? No tienen idea. Tienen, cuando más repiten algunas tres o cuatro cosas, así cliché, que el emprendimiento, que la iniciativa, que la cuestión, que todo incluso puede ser correcto, pero no van más allá de eso, se quedan en el ABC. Hasta el ABC llegan. ¿Cómo van a instalar? ¿Quién de ellos podría? En la derecha no hay lo que fue en su tiempo un Salvador Allende para la izquierda, lo que fue un Radomiro Tomic para la democracia cristiana, lo que fue, bueno, ¿para qué sigo nombrando personajes cuya magnitud intelectual supera en varios grados al tipo de personas que vemos ahora en la política chilena en todos los partidos? O sea, la Chicardini se empata con la Núñez, yo creo no. Pueden haber algunas diferencias, pero estoy hablando intelectualmente, hay Sí, una sí. mediocridad tremenda. Esta gente no tiene conocimiento y no tiene el coraje, además, para plantear las cosas. Pero el coraje no sale de la nada, el coraje tiene que estar vinculado a una idea, a un propósito. Uno no tiene coraje en el vacío, uno tiene coraje para hacer algo, para decir algo. No existe el coraje en abstracto, salvo como concepto nada más. Entonces, es bien difícil pedirles que instalen nada a esta gente. Llegado el momento, los que hubo en que tienen que acercarse, llamémoslo al mundo de las ideas, fíjate, la atracción gravitacional está en la izquierda. Y ahí los Sí, ves po. tú, acercándose a la izquierda y el diálogo con la izquierda, y la ves, y empiezan a transmitir las mismas huevadas, perdonen la expresión, amigos, pero Así no de es. la izquierda. Entonces, eso es lo más que se acercan al territorio de las ideas, cuando se acercan a la izquierda. Bien patético. Ya no Mi- estamos en los buenos tiempos en que habían aquí grandes acorazados en la derecha y también en la izquierda. Aquí estamos en una época en que hay, así como los botes del Parque O'Higgins, más o menos. Eso es lo que hay en la flota política de los dos lados. Mira, es tan así que lo estoy concentrando en la senadora Paulina Núñez, pero no es ella solamente, ¿ah? Pero lo concentro en No, ella no. porque ella lideró la mesa, digamos, como presidenta del Por eso, Senado. por Algunos eso. dirán, bueno, era lo que le correspondía hacer. Ok, a lo mejor era lo que le correspondía hacer como presidenta del Senado, pero en la bajada comunicacional no es lo que le corresponde hacer, porque lo que dijo ayer acerca de la intención de la mesa que se desarmó, etcétera, decía que era la intención que parece muy buena, digamos, muy bondadosa de dotar de mayor legitimidad al proyecto del gobierno, ella ahí se equivoca porque lo que está haciendo en el Senado, tratando de impulsar estos consensos, es adquirir la legitimidad que le puede dar la izquierda. Y los proyectos de ley, la legitimidad la adquieren con la ciudadanía si es que funcionan. ¿Qué legitimidad tiene a tal nivel que no se paga el Transantiago que funcionó desde un inicio muy mal, descoordinado? ¿Tiene legitimidad? No tiene, tan Bueno, así que se ahí está. permite a vista y paciencia a la gente mirar que no se paga y nadie dice nada, también por error de Michelle Bachelet, que como dijo que funcionaba mal, no paguen. Acuérdense la Michelle Bachelet cuando dijo no paguen porque funciona mal. Fue en su primer gobierno cuando dijo que el instinto le decía que no había que decirle ok al Transantiago, pero resulta que tan bondadosa que le dijo ok. Bueno, ¿Tú el punto crees, es que ¿Mm? tú crees que alguna vez en su vida Paulina Núñez ha reflexionado en qué significa realmente legitimidad? Eh, Yo creo que ella y no. otros, ¿no? Sí. No, claro. Agarra la palabra porque la palabra legitimidad, digamos que tiene mucha legitimidad y la enchufa. No se le pone a pensar de que aquí no se trata, que primero que la legitimidad tiene que ver con la calidad de lo que se está planteando, independientemente que 3 millones o 1.000 millones de personas estén en contra. Decir 2 más 2 4 tiene legitimidad matemática, aunque hayan algunos tarados que digan que es 3 la suma. Da lo mismo. Primera cosa, no han estudiado qué significa legitimidad. Segunda cosa, en política, legitimidad es aquello que tiene más votos en política democrática. La legitimidad la da la mayoría.
La democracia consiste en un sistema de gobierno en que las decisiones se toman conforme a quien tiene la mayoría. Punto. Esa es la legitimidad de la democracia. Efectivamente, como tú dices, ella en el fondo le está dando legitimidad a los puntos de vista de la izquierda. O sea, los Exacto. hace como que tienen sentido, aunque no lo tengan. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de decir de que la ley de reconstrucción es para beneficiar a los súper ricos? ¿De dónde salió esa imbecilidad? ¿Dónde están los argumentos? ¿Dónde está la matemática? Cero. Es simplemente una frase hecha, un reflejo condicionado a la izquierda. Pero a lo mejor para la señora Núñez, que no ha reflexionado en su vida en nada, parece, legitimidad consiste en sobarle el lomo a la izquierda. Esa debe ser la legitimidad de ella. Es súper interesante este tema porque me parece que desde los 90, desde el retorno a la democracia, la legitimidad de las cosas, a propósito de legitimidad, porque voy a hablar del Tribunal Constitucional que tú hablaste en el programa de ayer, Sí, eh, la legitimidad de las políticas que se hicieron en Chile tenía que ver con que la derecha y la izquierda estaban de acuerdo. Pero eran otros tiempos, porque en el fondo se repartieron el país, digámoslo así. La izquierda volvió al poder y tenía la mayoría porque le daban los votos, y la derecha tenía el poder económico y el poder en una serie de instituciones, heredadas también del gobierno de Pinochet. Y entonces pareciera ser que entendieron en los 90 y así era a lo mejor. A lo mejor era así. La legitimidad tenía que ver con que ellos dos se ponían de acuerdo, me refiero a derecha e izquierda. Y ahí estaba bien, pues. Negociaban entre ellos. Y eso es lo que pasó con las instituciones. Algo tan antiestético como cómo se reparten el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Defensa del Estado, que ya voy a hablar más adelante de eso. Pero en los claro. tiempos de masas que vivimos, es muy difícil, y le digo esto a los políticos, volver a esa legitimidad de la repartición, porque vivimos en otros tiempos, fragmentados, sin consenso, y entonces la legitimidad la da la mayoría y no la mayoría, la minoría violenta. Si fuera Así mayoría es. violenta estaríamos en una guerra civil. No la minoría Bueno, vamos, violenta, la da la vamos para allá. mayoría, la da la ciudadanía mucho más directamente. La democracia es mucho más directa en ese sentido. Quizás algo positivo de estos tiempos que se critican tanto. Entonces, seguir anclado en que la legitimidad, como lo dice Núñez y otros, no solamente ella, Cruzcoque y otros, la legitimidad la da en el sentido que se ponen de acuerdo entre ellos, en no Bueno, mira, leer es, los es- tiempos es que estamos gente, viendo. es gente muy limitada intelectualmente, lo digo de Fentones, todos ellos que tú mencionaste, y estamos en manos de gente así. Antes de continuar, amigos, les quiero recordar unas cositas, servicios y productos que son de utilidad para usted, recuérdelo. Es obvio que es así. Por ejemplo, usted quiere tener un seguro financiero y no solo eso, sino que una super inversión. Es un hecho científico, digamos, un hecho económico, que el oro y la plata son en este momento la mejor inversión porque han subido, pero de una manera salvaje, como han subido. Entonces, usted si compra oro y compra plata, el metal precioso, usted está haciendo está tomando una medida inteligente. ¿Dónde puede hacerlo? En compreoro.com. Lingotes de plata, lingotes de oro pequeñitos, una onza, un cuarto de onza, muy valiosos, con los cuales usted tiene una póliza de seguro y tiene en realidad mucho más que eso. Tiene una inversión. El oro subió un 65%, el 25% el año pasado, el oro en la plata un 100%. Así que vaya comunicándose con compreoro.com. Este es un hecho matemático. Sigo con AutoWolf, una empresa que va a su casa y enfrente a sus ojos en 24 horas, arregla y deja como nueva la carrocería de su vehículo. La carrocería, no la parte mecánica. Lo pueden hacer, pero ese es otro servicio. Este que les estoy mencionando es esto de amononarle la carrocería, ya sea porque usted quiere andar con el vehículo que se vea bien o está preparando la venta. Y a propósito de eso, AutoWorld tiene una compra-venta de vehículos usados que obviamente conoce muy bien el mercado. Sigo con Kame ERP, un software con inteligencia artificial, tiene una unidad de inteligencia artificial, no es un mero software normal que es un montón de comandos de línea que se llaman. Le maneja todo lo que tiene que ver con la empresa, contabilidad, personal, finanzas, logística, todo, lo ve todo, una mente que lo abarca todo, trabaja para usted todo el santo día, no sale de vacaciones, no sale a colación con la secretaria, se queda ahí trabajando, usted lo tiene en su celular, el software, ve en cualquier parte del mundo qué es lo que está haciendo por usted. Otra cosa, estimado amigo, funcionar con estos recursos informáticos de hoy en día. Averigüe los detalles en kame.cl. Este software es muy accesible, fácil de aprender y muy accesible económicamente. No es
una cosa que esté fuera de su alcance. Y termino este bloque con flamencos, flamenca, flamenca.cl, ahí está, un sitio donde usted ubica a artistas del flamenco para que le amenicen un evento privado de su familia, ya sea que lo celebre en su casa o en un local que arrendó, da lo mismo, un evento familiar, un cumpleaños, una boda. No, los entierros no se celebran con flamenco, pero hay muchos eventos que sí, una reunión de toda la familia, en un almuerzo, en una comida, tenga este número precioso del flamenco. Han estado muchos cumpleaños, ha sido extraordinario lo bien que lo han pasado todos. Comuníquese con ellos en flamencas.cl. Y volvemos al programa con Madame Oye, Nicole Rodríguez. a propósito de la repartición y del Tribunal Constitucional, ¿no se supone que las instituciones en democracia son contrapesos de poderes entre ellos? Pero resulta que desde los 90, hablo de los 90 como para marcar un momento, no me voy a ir para atrás en la historia de Chile. Todas estas instituciones que se supone que refuerzan la democracia, porque son un contrapeso al poder, han sido al final moldeadas para ser una extensión de los partidos políticos. Así Entonces, es, no son un contrapeso al poder, es una división de feudos entre los partidos políticos. son Entonces, instrumentos de poder. El Tribunal Constitucional es tan antiestético esto. Entonces, no hablemos de que Chile tiene una democracia fuerte, porque no la tiene. Porque si la tuviera, los organismos que funcionan para contrarrestar el poder del poder legislativo, del poder judicial y el poder judicial, como el TC, el Consejo de Defensa del Estado también, el Ministerio Público, se supone que autonomía, no deberían ser reductos de los partidos, pero resulta que es tan antiestético, es tan burdo, que cuando uno lee, por ejemplo, los integrantes del Tribunal Constitucional, que tú ya lo leíste, te ponen los nombres en los medios, o sea, esto es tan hasta transparente, pero nos acostumbramos a algo que no debería ser. Te ponen los nombres de todos los integrantes del Tribunal Constitucional y a qué tendencia pertenece. Mm. Entonces, Daniela Marci, que se va ahora de presidenta, sigue en el Tribunal Constitucional, va a asumir otra presidenta, que es María Pía Silva. ¿No te dicen los pergaminos académicos para defender la Constitución? Porque ellos deberían ser los grandes jueces que defienden la Constitución, sino que cuando ponen acá sus currículum, te dicen cercana de la democracia cristiana, Así es, así es. cercano al Frente Amplio. O sea, En el caso de María Pía Silva, que va a ser la nueva presidenta del TC, que es importante porque es el voto dirimente mm, a partir del 10 de julio, cercana al PS, Ricardo Lago. Es que esto es intragable del punto de vista ciudadano y resulta que los medios de comunicación se acostumbraron como algo así como un dato. No, 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 es que así no deberían funcionar las instituciones en Chile, bueno, pero ¿no? si es que eso, mira, ya lo conversé el otro día, lo expliqué, lo he dicho en 25.000 programas, que la izquierda copó el Estado y convirtió los órganos del Estado en instrumentos de poder, lo que tú llamas feudo, instrumentos de poder. Claro, un feudo, básicamente. Y esta cuestión del personal del tribunal lo vi hace la semana pasada, antepasada, justamente estaba viendo, le pregunté a la inteligencia artificial y salió ahí después un hecho. No, no necesitaba la inteligencia artificial, Ah, las cercanías, como llaman cercanía, a una cosa que es cercanía. apego. Aquí no hay cercanía. ¿Qué es eso de cercanía? O Son eres o no familia. eres, eres o no eres simpatizante o comunista. Es que eso, soy cercano. ¿Cuántos kilómetros, cuántas millas? ¿Qué es eso? Es Claro. una soberana, es un eufemismo. Y por eso que están recurriendo al Tribunal Constitucional. Si hubiera sido al revés, si tuviera pura gente de derecha, por supuesto que no lo estarían usando en la izquierda. No lo estarían usando para tratar de torpedear al gobierno. O sea, todo el aparato del Estado se convirtió en un instrumento del que esté con su personal adentro. Y eso Exacto. lo hizo muy bien Boris. Llenó el Estado de gente, incluso en organismos que en este momento aparecen dirigidos por gente del gobierno. Si tú bajas un par de escalones en la jerarquía, te vas a encontrar con pura gente de izquierda que están silenciosamente saboteando o arrastrando las patas, filtrando y en todos los sentidos preparando el derrumbe de este gobierno, que es lo que pretende. Yo lo expliqué 1000 veces, que esa era la principal agenda de la izquierda, no la candidatura de Janet Jara. Tú te acordarás, Nicole, lo dije 1000 veces. Y así lo estamos viendo ahora con el Tribunal Constitucional.
Y lo vemos con el Consejo de Defensa del Estado. Y lo vemos con prácticamente todo organismo, salvo hasta el momento por la Contraloría, porque está Dorothy Pérez. Pero quién sabe, mañana o pasado, para dónde va esta cuestión. Sí, pero voy a hacer un punto. El Ujú. Tribunal Constitucional u otras instituciones tienen quizás mayores designaciones de izquierda porque porque simplemente la derecha ha gobernado muy pocas veces. Entonces, el punto es que está quizás cooptado por la izquierda algunas instituciones porque no han tenido la oportunidad en la derecha de designar más. Entonces, el vicio es para ambos lados. Por eso yo voy a Sí, volver no, un poquito para atrás en el sentido de que la política de consenso que tanto aplaude la, la, el mundo político de los 90, la política de los acuerdos que tanto aplaude izquierda y derecha de esa época, no es un problema de consenso y que todo funcionó bien, es un problema de consenso para repartirse el poder y no peleaban entre ellos. La derecha asumió que tenía que integrar a la izquierda en algunas instituciones, la derecha asumió algunas cosas posterior al gobierno de Pinochet, además la vergüenza también de que sentían por haber apoyado a un golpe de Estado, lo que haya sido. El punto es que ese consenso no tiene que ver con buenas prácticas. Ese consenso que la gente aplaude, esas personas aplauden, tiene que ver con la repartición de estas instituciones que vienen haciendo desde los 90. Y vemos más gente de izquierda porque simplemente la derecha ha gobernado 3 veces. Entonces han tenido un presidente, 2 oportunidades, o otro presidente, en el caso de Kast, con algunos momentos para poder designar por el vencimiento de algunas presidencias en algunas instituciones. No es más que eso. Ese es el sí. problema del consenso. La política no es consenso, la política es ganar por mayoría. Mira, sí, en esa época, como tú dices, hubo mucho de eso. No, hubo algunos consensos reales, pero hubo mucho de eso. Me recuerda a esas películas que todos hemos visto, en que se juntan todos los capos de la mafia a repartirse a las casas de puta, Sí. la venta En de ese alcohol, los restaurante. territorios. Eso no es Sí. un acuerdo. No sé si lo podríamos llamar un acuerdo a repartirse el negocio para no agarrarse a balazo. Y de repente habían guerras igual entre las bandas porque alguien había pasado al territorio del lado. Es más o menos eso, en cierto sentido, lo que tú estás diciendo, y es una práctica que viene de mucho antes. Fíjate tú que es sabido que distintas empresas autónomas del Estado hace tiempo que eran casi propiedad privada de ciertos partidos. Si no me Sí, equivoco, la ENAMI, perdón, la ENAMI era del, no me acuerdo qué partido. La empresa, la ENAP, era, creo que era de la DC. Codelco se lo agarraban otro. Y así sucesivamente. socialista. Tal ministerio, o sea, un sistema feudal. Esta cuestión nunca fue una república. Esto es como antes de la existencia de los reinos europeos, cuando no habían reinos, no existía Francia. Existía el rey de Francia, que era el primero, primo inter pares, que significa el primero entre iguales. Pero era un señor feudal más, en cierto sentido. Y tenía más poder el que manejaba una zona de Francia, no me acuerdo cuál, donde está Normandía ahora. No había una unidad. Se repartían el territorio y se lo disputaban de vez en cuando y había guerra. Lo mismo en la llamada República Chilena, un sistema feudal que antes era menos feudal porque los que se repartían eran menos también. Era un grupo más estrecho. ¿No es cierto? Se reunían en el Club de la Unión, almorzaban y se repartían las cosas. Ahora entraron la izquierda, entraron el pueblo con Arturo Alessandro Palma, después llegó la Revolución en Libertad con Eduardo Frei, más masas todavía, la política de masas. Entonces hubo que ampliar la repartija. Como tú dices, se amplió la repartija. Hay que incorporar a estos nuevos, a los recién llegados, a los advenedizos. Pero en fin, tienen voto, tienen poder detrás, así que tirémosles algo. Y en eso han estado. Y en la concertación, esa práctica continuó en buena parte también, sí. Y el Frente Amplio aprendió rápidamente y muy bien. Mira, esto es un dato Claro. adicional que no tiene directamente que ver con la política, pero mira cómo estamos en los tiempos de masa, en que hay que rendirle, hay que tener calmado al pueblo. Mira un dato muy menor que tiene que ver con un grupo coreano de pop que viene a Chile, BTS, es un grupo llamado ARMY, que tiene una cantidad de admiradores que ustedes ni se imaginan.
En Chile se habla más de 200.000 seguidores, y además son fanáticas, producen ese nivel ¿A de qué se fanatismo dedican? pop. Cantan, Es bailan, música. tienen un, Ah, en fin, es un bah, grupo. Bueno, como bah. sea. Resulta que la ministra del Deporte negó el permiso para que el concierto se hiciera en Estadio Nacional porque tienen un escenario que es de 365 grados, que podría dañar el pasto. Razones más o menos normales, ¿no es cierto? Y que podrían ser de sentido común. La productora viene vendiendo hace meses o el año pasado estas entradas para este grupo, para este concierto, con la ubicación en el Estadio Nacional. Bueno, esto es heredado de la administración anterior. Pero el punto es el siguiente, lo que quiero hacer. La ministra del Deporte dice, no están las condiciones porque van a echar a perder el recinto. Se formó no solamente un nivel de reclamo a la ministra del Deporte, sino que funas, las admiradoras de BTS o del grupo ARMY empezaron a perseguir a la ministra. Fue tal el nivel de presión que hasta en el gobierno presionaron a la ministra Dulcó porque era como impopular esto de negar el permiso a este grupo que arrastra tanta fanaticada, niñitas, etcétera, que se tuvo que abrir a evaluar la posibilidad y hasta el minuto, al parecer, se va a hacer en el Estadio Nacional. Miren, Sonado entonces. algo que hace 30 años atrás no hubiera pasado, se niega, se busca otro recinto, nadie le está prohibiendo la entrada al grupo, ¿no? Sino que Desierto de simplemente Atacama habría sido bueno para que hicieran el concierto, para que no, no está jodan a bien, nadie. pero mira cómo incluso en el propio gobierno no apoyaron a la ministra porque estaba siendo funada Las por este, masas. la masa. Entonces, acuérdense en la derecha, porque la izquierda lo maneja mucho mejor en esto. La legitimidad no es con la izquierda ni los progres, la legitimidad es con la gente, algo O que sea, con todavía las no masas. aprenden. No con la gente, con las masas. Con la masa, bueno, está bien, Sí. es verdad. Bueno, toda la historia universal tiene que ver con este conflicto permanente con las masas que han sido son cada vez más grandes, son cada vez más, tienen más poder, y eso está cambiando la historia enormemente junto con la inteligencia artificial. Gran parte de la historia política mundial tiene que ver con este crecimiento de las masas. Los crecimientos cuantitativos son muy importantes en todo proceso, cambian la cualidad de las cosas, el porte. Bueno, en el plano internacional hay algunas novedades que vamos bastante importantes, pero antes de eso, amigos, ¿Qué me te van a van a permitir permitir? ustedes un momento porque me están llamando por teléfono. ¿Un momento de Pero reflexión o un momento de pausa? un momento de... Estábamos en... En la pausa comercial. Sí, bueno, vamos a la pausa comercial, amigos. Eh, Les quiero recordar a Pontara, que está teniendo un tremendo éxito con gente que quiere publicar, que quiere que los ayuden a escribir su libro, eventualmente a publicar su libro, y que no encuentran forma de hacerlo. Es difícil, yo lo sé por experiencia, no es llegar y llevar. Y aquí está Pontara, de la cual yo soy un engranaje, que se encarga de ir asesorando a la gente que tiene un libro en su cabeza para que lo escriba, asesorando a la gente que ya lo tiene escrito, tiene el manuscrito o el archivo, como se dice ahora, pero no saben qué hacer con él, no saben quién se les podría ayudar a hacerlo, a mejorarlo, a encontrarle alguna falla, a optimizarlo, no saben qué sigue después. Todo ese proceso, hay muchas, pero muchísima gente que quiere publicar, que quiere por último imprimir su libro, que quiere avanzar y no saben cómo. Y para eso está Pontara. Los asesora desde el primer momento, incluso cuando no han escrito una línea, pero tienen una idea, cómo lo hacen para empezar a escribir, cómo se organizan. Todo el proceso, estimados amigos, pontara.cl, ya hay bastantes personas que están, digamos, que se contactaron con Pontara, que están recibiendo la asistencia de Pontara, y Pontara tiene un límite a lo que puede alcanzar a asesorar y ayudar. Así que si usted está interesado, le sugiero que se ponga en contacto ya en pontara.cl. Continúo con servicio logístico de ingeniería. Ya sabéis, ingenieros que revisan la logística de su empresa, ven lo que está funcionando mal o mediocremente, usted está perdiendo plata, está perdiendo clientes, le presentan un modelo alternativo y le buscan el personal adecuado para gestionarlo.
paquete completo, sliconsultores.cl. Continúo con otra empresa que sirve a las empresas, Osiris Headhunter, cazadores de talentos, buscadores de las personas que usted necesita para cubrir cargos de responsabilidad, gerenciales, etcétera. Usted necesita gente inteligente, gente con conocimiento, gente que sabe, gente íntegra, honesta, etcétera. Usted necesita eso, no cualquiera, y eso es lo que le encuentra a usted Osiris Headhunter. Ellos hacen un trabajo muy profesional, tienen mucho tiempo en esto, han satisfecho siempre a los clientes, y tanto es así que dan una garantía. Si a usted no le parece la persona que le escogieron, le buscan otra sin costo adicional. Es una garantía que la pueden dar tranquilamente porque nunca la han necesitado implementar, siempre le han acertado a la persona que han escogido para usted. Y eso por el momento, amigos. Volvemos con Nicole. Les voy a plantear al tiro antes que Nicole diga, alcance a decir nada, porque al parecer la situación, tal como tantas veces lo analizamos acá, entre Irán y Estados Unidos, bueno, la cosa se incendió de nuevo, bastante. Prácticamente no hay tregua, nunca la hubo, pero ahora menos. O sea, ambas partes están aumentando la escalada bélica. Y ayer incluso Trump dijo cosas como para romper toda relación. Trató de basura a los dirigentes iraníes, los trató de mentirosos, los trató de asesinos, los trató poco menos que le sacó la madre. Fuck you, le faltó decir a los dirigentes. Entonces, inmediatamente las bolsas que son histéricas reaccionaron y vamos a ver. Y los israelíes, por su parte, que lo único que están esperando es que les den la luz verde, lo único que quieren los israelíes es que no se oponga a Estados Unidos a lo que ellos quieren hacer, que es terminar el trabajo que empezaron hace un par de meses atrás. Porque los iraníes están a punto de tener una bomba nuclear. Eso es la información de todas las agencias de inteligencia, no solo del Mossad, de la CIA, no me acuerdo cuál es el nombre de la francesa, pero de los alemanes, todos han visto esto, y los israelíes no pueden permitir que los iraníes tengan una bomba atómica al día siguiente, que los iraníes tengan una bomba atómica. La suerte de Israel es muy, pero muy complicada, muy complicada. Oye, Entonces está la cosa ardiendo de nuevo. No sé si lograrán apagarla otra vez y volver a las negociaciones con este par de payasos que yo creo que son el Biskov y el flaco alto, ese que no sé qué hace. Ahí está siempre como callado al lado del otro, que es un lambeculo, con todo respeto el señor Biskov. Lo demostró con Putin. Entonces, y una de las cosas que dijo Trump, que vuelvan, porque no se puede conversar con esta gente. Vamos a ver cómo sigue esto, si crece más o vuelven a la mesa a seguir perdiendo tiempo, dándole tiempo a los iraníes para que fabriquen no una, sino que unas 10 bombas nucleares y con eso se acaba Israel, estimado amigo. Se los digo firmadito. sacaba a Israel y varias otras posiciones en el mundo, pero Se acaba varias Irán cosas que también. Se acaba Irán porque los, seguramente los israelitas responderían con su propio armamento nuclear y se acaba Irán. Se acaban muy, muchas cosas, sí. muy difícil de leer hoy en día. Donald Trump está en el medio de la reunión de la OTAN, donde sigue insistiendo, y varios en Estados Unidos en todo caso le hace sentido esto, que los países pertenecientes a la OTAN tienen que subir su inversión militar. Es decir, ¿por qué Estados Unidos tiene que costear la seguridad Eso lo está europea? haciendo Si Europa. lo está haciendo, pero no han llegado al 2% del PIB, incluso el objetivo del 5% del PIB, y con una España que no quiere invertir porque España mira a China. España se convirtió en un país socialista, con política socialista, y no le gusta a Estados Unidos. Es el país más alejado de Rusia, que es la mayor amenaza europea en este minuto militarmente. Entonces dice, a nosotros no nos van a llegar los ataques rusos. Tiene otros problemas España, y además con una alianza con China. Bueno, en eso es que convirtieron Sánchez al país. El punto en la OTAN es difícil de leer, porque resulta que uno de los logros de las campañas norteamericanas, por ejemplo, podríamos destacar, está en proceso, está en desarrollo, el hecho de que jamás
renunció a la administración de Gaza producto de este grupo de más de 15 países que están ministrando, miren la ONU, ¿eh? La ONU ya no sirve para nada, está administrando Gaza con un periodo de transición para que pueda llegar la Autoridad Nacional Palestina a hacerse cargo de Gaza siempre y cuando la Autoridad Nacional Palestina también cumpla con ciertos requisitos, como por ejemplo ser democrático, pues si va a ser una dictadura, bueno, en fin. El punto es que jamás dejó la administración de Gaza y la inteligencia del Medio Oriente dice que varios que quedan de Hamas se están refugiando en Turquía. ¿Y qué pasa? ¿Cómo leer esto? Resulta que Trump abrió la posibilidad de venderles F-35 a los turcos, que tienen a un presidente bastante extremista, que está constatado que le ha dado refugio a extremistas musulmanes. Entonces, Israel dice, pero ¿cómo le va a vender F-35 a Turquía? Pero Trump abrió esta posibilidad. Entonces, mientras está quizás consiguiendo resultados concretos en una parte, con las declaraciones a propósito de los F-35 en Turquía, de venderle a Turquía, empieza como a desordenar el puzzle. Y a propósito del tema con Irán, leí un reportaje muy interesante, y esto te va a gustar, Fernando, porque es parte de lo que hemos estado hablando de la guerra, que hablaba de cómo la guerra hoy en día se ha vuelto inútil. ¿En qué sentido? En que el nivel de sofisticación de las armas, el nivel de interdependencia de los países y el hecho de contar con armas nucleares que son disuasivas pero que no sirven para la guerra, porque si no estamos hablando ya del punto apocalipsis. final, estamos hablando del punto final. Una serie de factores que han influido en que las guerras finalmente se han convertido en useless, en inútiles para conseguir objetivos. Y dicen, y en este panorama, ¿quién ha ganado? Se pregunta ahí el reportaje. No ha ganado en algo concreto, pero ¿quién ha avanzado? China. Porque China está haciendo, dice, lo mismo que hizo Estados Unidos en el siglo XIX. Mientras se peleaban las grandes potencias, Estados Unidos no entraba de lleno a las guerras y lo que ha hecho China es concentrarse en fortalecer su poder interno, el dominio científico, aumentar su dominio tecnológico, aumentar su poder militar. De hecho, la semana pasada conocimos información de que se alertaba de que China sigue juntando armas nucleares de mucha Sí, potencia bueno, pero sin respetar el tratado. En fin, el punto es que se hacía el autor de esta columna o la pregunta de qué sirven las guerras hoy a propósito de estos factores que les estoy mencionando, y quizá la guerra en Irán, la guerra de Rusia contra Ucrania es parte un poco de esa respuesta de que terminan como estos bueno, boxeadores sí, sí, sí. enganchados que no se puede hacer mucho. Bueno, yo en varios programas ya he explicado esto, que además lo estoy desarrollando con más detalle en un libro. He explicado muchas veces de que el poderío tecnológico hace que el más pequeño pueda infligir un daño intolerable. Esa es la expresión que he usado. Y en ese sentido me están copiando ese columnista todo lo que yo he dicho hace tiempo No, acá. no, pero es de afuera. Pero bueno, está bien, de donde sea, si todo se sabe hoy en día. Pero da lo mismo. Lo que quiero hacer es un punto muy importante aquí que hay que tener cuidado. En 1912-13 se decía exactamente lo mismo, que no podía haber una guerra por la interdependencia económica de las naciones europeas y por el poderío de las armas. Pensaban ellos en esa época no en bomba atómica, pensaban en la ametralladora, la Maxim, una ametralladora, una de las primeras ametralladoras que todavía se sigue usando, digamos, eficaz. Pero ocurre que el factor racional llega un momento en que desaparece, y en que impera la emoción, impera la rabia, impera el odio, y se ciegan las partes y las guerras se producen igual, aunque no produzcan los resultados que una guerra racional, entre comillas, produciría. Como las guerras del siglo XVIII, que eran unas guerras limitadas entre ejércitos profesionales, había una o dos batallas y el que ganaba se quedaba con lo que quería. Eso era una guerra, entre comillas, racional. Pero muy fácilmente se convierten en carnicerías irracionales y emocionales. Y tuvimos la Primera Guerra Mundial, pues. Y murieron, ¿cuántos? 20 millones de personas.
20 millones. Francia quedó desangrada. Por eso, entre paréntesis, lo que pasó después del año 40. Alemania quedó en ruina. La guerra se produjo igual, con o sin ametralladora, con o sin interdependencia económica. Así que hay que tener mucho cuidado porque en el ser humano el poder de la razón es muy mínimo comparado con el poder del odio, con el poder del resentimiento, con el poder del orgullo, de la soberbia y de todo, del honor algunas veces. Entonces, ¿qué hay de racional en estas palabras que dijo ayer Trump, por ejemplo? En una conferencia, un líder mundial y en un foro, en medio de un foro de una organización importante como la NATO, usó un lenguaje racional cuando trató de scam, de basura a los iraníes, aunque lo sean o no, no sé, no voy a entrar en ese juicio. No, estaba lleno de rabia, estaba lleno de rencor, porque las cosas no habían salido como quería. Y Irán, ¿te parece a ti que opera la racionalidad en esa gente que han sufrido la destrucción de su marina, de su aviación, que les han decapitado a sus jefaturas militares, que les han matado a sus ingenieros y a sus científicos y que sin embargo siguen desafiando al mundo? Evidentemente que ahí hay factores emocionales asociados a la religión, asociados en fin, a mil cosas. Entonces hay que tener cuidado. La guerra puede ser inútil o poco útil desde el punto de vista racional, pero eso no significa que no se produzcan. Muchas cosas que hacemos los seres humanos no tienen ningún resultado racional o útil y las hacemos igual o no. Así que ese columnista debería mirarse un poco al espejo y recordar cuántas tonterías ha hecho, irracionales, incluso sabiendo que eran irracionales, No, pero empujados por el deseo, la ambición, la rabia, etcétera. Así que yo no me caso mucho con esa teoría. Solo no, digo lo que he dicho, que mientras todavía impera la racionalidad, los grandes ya no se atreven tanto como antes a hacer lo que quieren con los chicos, porque los chicos les pueden hacer mucho daño. Pero pasado cierto límite, todas esas consideraciones desaparecen. no. El columnista este que a todo esto es un inglés. No habla de que van a desaparecer las guerras o que la racionalidad impera en las guerras. Lo que habla es que precisamente producto de los factores que mencioné y otros que no alcancé a mencionar, las guerras se volvieron inútiles en cuanto a persecución de un objetivo específico. Es decir, si Estados Unidos quiere entrar a Irán y que caiga el régimen, no es tan probable que ocurra, entonces se convierten en estas guerras inútiles en el cual al final Sí, no se sabe estamos de para qué acuerdo. están. A eso se Estamos de refería el acuerdo. columnista, para que no hablemos mal de ese columnista, no dije ni el nombre, No, si pero no hablo no estaba mal. hablando de Oye, que no iba a haber Nicole, guerra o que estoy, las guerras son racionales. estoy hablando, estoy ampliando la perspectiva nada más. Estoy ampliando la perspectiva de ese análisis de ese periodista inglés. Estoy diciendo que una cosa es que algo sea útil y otra cosa es que eso, por lo tanto, no se vaya a hacer. Se hacen muchas cosas inútiles, se hacen muchas cosas perjudiciales y las hacen los líderes también mundiales. Algunas guerras tienen efecto y otras son simplemente pura destrucción. Claro. Así es, evidentemente. Por eso que está tan peligroso el mundo. Si no, con la pura existencia de la arma atómica ya nos habríamos ido todos para la casa a desarrollar relaciones comerciales y dedicarnos a promover la paz. Pero ya ven ustedes que no es así. No es Y a así. propósito de racionalidad, son muy racionales los iraníes. Tú sabes que en este funeral de Jamenei, se invitaron es un funeral de Estado y se invitaron a presidentes y a mandatarios de todo el mundo que no fueron en algunos casos segunda línea. Pero algo muy racional que lo han hecho en general, lo hace jamás, ¿ah? Lo ha hecho jamás, lo ha hecho los que son este movimiento que se diluyó en no sé qué cosa, que es pro-Palestina, es pro anti-norteamericano. Resulta que contrataron a influencers que fueron al funeral de Jamenei para que a través de sus seguidores promocionaran la fortaleza del régimen iraní, el apoyo, voy a poner entre comillas, supuesto que tiene de la ciudadanía iraní, etcétera. Y ustedes dirán, bueno, me imagino que dentro de Irán habrán influencers, ¿no? Contrataron influencers ingleses, contrataron influencers norteamericanos. Cuando ustedes ven lo que publican, uno dice, ¿qué le pasó a Occidente? Y resulta que en algunos influencers decía, me siento estoy acá rindiendo honores a Jamenei, otro diciendo, muy Plata, po. honrado de Plata. asistir al, claro, plata, pero No.
no es solamente plata, sino que también aquí hay una degradación de algunas ideas de Occidente, porque finalmente Plata, ser un instrumento propagandístico del régimen iraní en Occidente. Yo sé, es plata y el mundo funciona así, pero lo ¿tá? impresionante es que son personas viniendo de Inglaterra, de Da lo mismo. Norteamérica, no personas de la zona, digamos, que se venden Oiga, a este por nivel de algo, corrosión moral, digamos. Un régimen, por algo, por algo Lenin decía, los capitalistas nos van a vender la soga con la cual los vamos a ahorcar. Ahí está. Amigo, antes de seguir, porque tengo que cumplir con ciertos deberes del cargo, quiero recordarles a la empresa Safety First, que es una empresa de seguridad muy completa. Se encarga no solo de repartir cascos y zapatos de seguridad y cosas por el estilo, sino que examina qué pasa con su organización, cuáles son los riesgos potenciales por los que puede pasar. Puede ser un edificio, no una organización. Puede ser una organización, puede ser una industria. Riesgos vinculados con toda clase de situaciones peligrosas, destructivas, desde un terremoto, un incendio, un atentado, un error, en fin, sí, hay muchas situaciones y ellos preparan a la gente, preparan brigadas que actúen en el momento si llega a ocurrir una de estas situaciones peligrosas, generan una cultura de seguridad, se toman de antemano las medidas, se llevan a cabo ejercicios, prácticas, es otra cosa, no es meramente hablar de seguridad en abstracto, sino que preparar a su organización para cualquier evento, para que haya el mínimo o ningún daño que después haya que lamentar. Safety first. Continúo con Salinas y Ojeda. Aquí los riesgos es perder un juicio en un tribunal, en un tema civil, y para eso hay que tener los mejores abogados. Salinas y Ojeda, un buffet que se ha especializado en temas civiles desde hace mucho tiempo, tienen una alta tasa de éxitos legales y por lo tanto usted, si va a enfrentar a un tribunal por una causa civil, no se ponga en manos del primer abogado que le recetó la famosa tía Peta o Enriqueta, sino que acuda a salinasyojeda.cl. Continúo con La Bollería, una empresa de banquetería que está a su disposición para cuando llegue el día horrible en que tiene que organizar un banquete que es un tremendo cacho, y para eso están los banqueteros, para ayudarlo en ese momento de horror, y estos son de los mejores, los conozco personalmente, los ubica en Instagram, La Bollería Pirque. Y termino con Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones que ofrece un servicio integral. Ya se lo he explicado en qué consiste eso. Todos los aspectos de la comunicación, no solo inventar un jingle, una frase, un adjetivo, todo el proceso de comunicación, cómo decir las cosas, por qué medios hacerlo, evaluar los resultados, cambiar el mensaje, todo con lascarcomunicaciones.cl. Y, ok, Nicole, sus últimos dos puntos porque estamos ya pasados de la hora. sí, estamos un poquito pasados. Mira, mirando, escuchando, ¿no? Mirando la discusión sobre la ley de reconstrucción, hay tres ámbitos, ahora no voy a alcanzar a hablar de los tres, hay tres aspectos de la ley de reconstrucción que la izquierda critica y que da argumentos para rechazar la ley o para ir al Tribunal Constitucional. Uno, el medioambiental, que no voy a alcanzar, y el otro tiene que ver con la invariabilidad tributaria, más así. ¿No alcanzo? Alcanzo. Tampoco, nos pasamos Alcanzo. demasiado. Pero mira, No, porque eh, acuérdate que apagaste la grabación. medio minuto nomás, no empecéis con, ahí Bueno, con pero secretaría. ¿alcanzo o no alcanzo? Lo hablo el No, lunes. no alcanza. Bueno, Amigos, entonces, estos temas que no alcanza la Nicolo, que no alcanzo yo, son temas permanentes, no se van a acabar mañana. La próxima semana podemos tocar esto, porque esto va a seguir muchas semanas, estas discusiones en el semana en el Senado. Van a seguir. Entonces vamos a ver qué nuevos argumentos saca, si es que podemos llamarlo así, la oposición. Bien, lamento tener que cortar así, pero ya estábamos recontrapasados, así es que no me queda otra cosa que decirles chao, muchas gracias por su asistencia y les quiero contar que ya está disponible, no me acuerdo si ya está saliendo hoy día o mañana, pero en esta semana ya está una entrevista, no fue una entrevista, fue una conversación que tuve sobre el tema OVNI con un especialista español y que ustedes van a encontrar en el sitio mío. El especialista se llama Josep Guijarro, tiene algunas personas que no les gusta mucho Guijarro por lo que dice, pero así es la cuestión, en todo orden de cosas, ¿y la qué gente dice se que no les agarra a gusta? cuchillas. ¿Qué dice que no les gusta?
Bueno, Son, estimado amigo, eso son sería tiempos de todo. intolerancia. Son Así es. tiempos de... sí. Eso es lo que más reina en el mundo. Chao, chao, estimados amigos.